Buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes del grado noveno en el curso de física. Este es un video producido por el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda con fines estrictamente pedagógicos. En este video se va a mostrar la solución al problema planteado durante el taller práctico de movimiento parabólico planteado en la semana que acaba de terminar. Entonces, ¿cuál es el tema? El núcleo central es que tenemos un solo cañón, el cual está en capacidad de disparar proyectiles con una velocidad inicial de 600 pies por minuto. Y vamos a plantear 4 ejercicios a través de 4 ángulos distintos de inclinación con respecto a la horizontal que se pone el cañón para ese lanzamiento. Entonces el ejercicio nos dice así: se tiene un cañón de artillería cuya potencia es tal que le da al proyectil una velocidad de 600 pies por minuto al iniciar su movimiento. Entonces nos piden que calculemos el tiempo total de vuelo, la altura máxima lograda por el proyectil y el alcance horizontal máximo. Vemos acá en esta zona un triángulo resaltado que nos muestra es cómo va a ser la interpretación que vamos a realizar de esa velocidad inicial. La velocidad inicial dada corresponde a la hipotenusa de ese triángulo. Recordemos que la hipotenusa de un triángulo corresponde al lado más largo, como se puede mostrar aquí. En un triángulo, el lado más largo es la hipotenusa y los lados que conforman el ángulo recto corresponden a los catetos. Este es el ángulo recto porque es el ángulo de 90 grados. Entonces, allí que podemos ver que ese vector que se llama velocidad inicial, que está escrito en rojo, a partir del ángulo que forma con respecto al horizontal, que se identifica allí con la letra griega alfa, entonces se puede producir una componente que va paralela al eje X y una componente que va paralela al eje Y. Podemos encontrar entonces que en el ejercicio se plantean 4 ángulos. Un primer ángulo, el 53.13, un ángulo ya conocido porque la relación entre los valores de sus catetos y la hipotenusa son los números consecutivos pitagóricos. El ángulo de 30, el ángulo de 45 y el ángulo de 60. Al final, ¿qué vamos a mostrar? Cómo varían esas tres cantidades que estamos buscando: el tiempo total de vuelo, la altura máxima y el alcance horizontal máximo, en orden de los ángulos. Es decir, miraremos qué pasa con el ángulo de 30, pasaremos al ángulo de 45, pasaremos al ángulo de 53, terminaremos en el ángulo de 60 y podremos establecer relaciones de crecimiento o decrecimiento dependiendo del aumento del ángulo en cada una de esas cantidades. Entonces comencemos con el primero que está planteado, que es para el ángulo de 53.13. Pero antes que todo vamos a recordar la teoría alrededor de este proceso. Entonces vamos a manejar la pantalla acá y llegamos a la gráfica donde se contempla todo. Bueno, entonces podemos observar que se encuentra un sitio que es el sitio de disparo y que para el planteamiento que se va a tener acá vamos a simular que el sitio de aterrizaje del proyectil se encuentra sobre el mismo plano horizontal que une al sitio de disparo con el sitio de aterrizaje, para poder que los planteamientos que vamos a realizar funcionen. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, encontramos que para este primer caso nos plantean entonces el ángulo de 53.13, observémoslo aquí, y entonces ese ángulo, a partir del principio del paralelogramo,
podemos observar que como en el principio del paralelogramo el vector resultante de la suma corresponde a la diagonal de esa figura llamada paralelogramo, entonces los costados de ese paralelogramo constituyen a la velocidad inicial reflejada sobre el eje X, que se llama B sub I X, y la velocidad inicial reflejada sobre el eje Y. Recordemos entonces que ese vector velocidad inicial, que para nosotros es 600 pies por minuto, va a quedar reflejado en la suma de esos dos vectores que van a ir cambiando de tamaño de acuerdo al ángulo que se vaya contemplando. Entonces, para el caso de 53.13, observamos que corresponde a la consecutiva de los números pitagóricos 3, 4 y 5, como están resaltados aquí. Y lo que vamos a establecer pues, es un principio de triángulos semejantes. Entonces, recordando la modelación, veremos lo siguiente. Que aquí, a pesar de que el cuerpo realmente haga un movimiento en esta forma de parábola, nosotros en la modelación matemática lo vamos a separar en dos. Un cuerpo que va en la dirección X y otro cuerpo independiente que va en la velocidad, en la dirección Y. No digamos independiente, que no está relacionado con el otro, pero como que lo vamos a asumir con dos cuerpos separados. Entonces el que va en X va a tener modelación de movimiento rectilíneo uniforme, como aparece allí que dice ecuación 1, movimiento rectilíneo uniforme, que corresponde entonces a que el desplazamiento horizontal es igual al resultado de la multiplicación entre el vector velocidad en X y el tiempo transcurrido durante el vuelo. Ahora, esa velocidad en X, como es movimiento rectilíneo uniforme, se va a mantener constante todo el tiempo, y como se va a mantener constante todo el tiempo, va a ser la misma velocidad inicial X. Caso que no ocurre en la dirección Y, porque en la dirección Y, el cuerpo, a medida que va subiendo, está peleando contra la aceleración de la gravedad. Y entonces la aceleración de la gravedad, ¿qué le trae como consecuencia? Que el cuerpo vaya perdiendo magnitud de velocidad hasta que llega a un punto donde no subiría más, que sería el punto de altura máxima. De ahí en adelante el cuerpo voltea, empieza a caer, ayudado por la gravedad. Y entonces, como la gravedad es tanto quien causa el frenado paulatino del cuerpo subiendo, como el aumento de velocidad bajando, entonces para nosotros lo que se va a demorar el cuerpo subiendo es lo mismo que se va a demorar bajando, con la salvedad de que solo está actuando la aceleración de la gravedad para alterar la velocidad y que el punto de lanzamiento está en el mismo plano horizontal del punto de aterrizaje. Entonces, basado en ese principio, tenemos que en la dirección Y se contempla ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y que por ello hay dos ecuaciones, como siempre se han manejado. Una primera ecuación que nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial Y más el producto de la incidencia de la aceleración de la gravedad por la cantidad de tiempo que se encuentra el cuerpo en el aire. Y el desplazamiento vertical, que para nosotros va a servirnos para el cálculo de la altura máxima, es igual, como se ha planteado siempre en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, va a ser la suma de dos productos. Un primer producto que es la multiplicación entre la velocidad inicial en Y por el tiempo transcurrido, más el resultado del otro producto, que es la constante 1/2 por el valor de la aceleración de la gravedad por el valor del tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Bueno, entonces resulta de que para el caso del ángulo de 53.13 vamos a establecer una relación de triángulos semejantes entre los dos triángulos que estamos observando en este momento. Bueno, entonces, observando el triángulo, ¿qué relación vamos a establecer? Observe muy bien.
vamos a relacionar a este valor b sub ix con este valor 3. Vamos a relacionar a este valor b sub y con este valor 4. Miren que estamos relacionando quién está haciendo el papel en cada uno de los triángulos. Y vamos a relacionar la velocidad inicial con el 5. ¿Y eso qué nos va a traer como consecuencia? Nos va a traer como consecuencia la siguiente relación. B sub x es A3 como B sub i es igual a 5. Y entonces, si queremos encontrar cuánto vale B sub x, ¿qué vamos a hacer? Pues este 3 que está aquí dividiendo va a pasar aquí al otro lado, ¿a qué? A multiplicar. Entonces vamos a encontrar que la velocidad B sub x corresponde entonces a 3/5 de B sub i. Eso es lo que nos va a ocurrir. Y para el caso de la relación con y, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que B sub y es a 4 como B sub i es a 5. Entonces, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué está haciendo este 4 aquí? Pues este 4 está dividiendo, pasaría al otro lado ¿a qué? A multiplicar. Y eso nos va a traer como consecuencia que B sub y resulte siendo 4/5 de B sub i. Y esas dos relaciones son las que vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces observemos cómo se va a dar el desarrollo en ese momento. Permítanme, yo hago aquí limpiar la pantalla. Y antes que proseguir, mostremos qué pasaría en los otros ángulos. Entonces, en los otros ángulos que encontraríamos. Que cuando ya estemos hablando del ángulo de 30 grados, entonces con B sub x no va a ir 3 como iba en el triángulo anterior, sino que va a ir el valor raíz de 3 sobre 2. Perdonen ahí la cuña, grabación en vivo. Que con el caso de B sub y va a ir el valor 1/2 en vez del 4. ¿Por qué? Porque cambiamos de ángulo. Y estos números que están ahí, raíz de 3 sobre 2 y 1/2, cuando le aplicamos el teorema de Pitágoras, entonces nos da 1 en la hipotenusa. Por eso es que van estos valores. Después usted en trigonometría entenderá que esos valores corresponden a algo que llaman ángulos especiales o los valores trigonométricos especiales. Aquí, para el caso de nuestro uso, pues estamos trayéndolos de una vez como resultado para aplicarlo a partir de un principio de triángulos semejantes. En el caso del literal C, cuando estemos hablando del ángulo de 45 grados, obsérvese que tanto B sub x como B sub y van a ir con el mismo valor. ¿Por qué? Porque en un triángulo de 45 grados los catetos son iguales, como lo podemos observar en el triángulo que estoy enfocando aquí en pantalla. Este triángulo, el triángulo de 45 grados, el cateto horizontal y el cateto vertical son iguales y por ello la hipotenusa corresponde a raíz de 2 veces el valor que tenga el cateto. De ahí que resulta que la longitud de cada uno de los catetos, en este caso aquí, como están resaltados, son raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Solo válidos para ¿quién? Para el ángulo de 45 grados. Y cuando ya esté hablando del ángulo de 60 grados, entonces miren que el ángulo de 60 grados es a la larga coger el triángulo que teníamos de 30
y voltearlo, porque es que si el ángulo, disculpen, borremos todo esto para hacerlo más claro. Si estamos hablando de un ángulo de 30 aquí, es porque hay un ángulo de 60 acá arriba. Entonces a la larga es voltear el triángulo, porque recuerden que hay un principio geométrico que dice que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo debe dar 180 grados. Y si ya hay un ángulo recto, es decir, 90, quiere decir que entre los otros dos ángulos deben sumar 90 grados. Entonces si ya tenemos 30, el otro necesariamente tiene que valer 60. Y entonces vamos a observar que ese ángulo de 30 ahora está acá arriba, pero como estamos refiriéndonos al ángulo con respecto al horizontal, entonces vamos a hablar del ángulo de 60. Entonces en el ángulo de 60, ¿qué nos va a ocurrir? Nos va a ocurrir que ahora es con B y X que va el valor 1/2 y que con B y Y va a ir el valor raíz de 3 sobre 2. Todo lo contrario a lo que ocurre en este otro triángulo. Bueno, ya teniendo eso muy en claro allí, procedamos a hacer la resolución aplicando las tres ecuaciones que tenemos. ¿Cuál va a ser el proceso general de solución? Permítanme, ubicamos el tema. Bueno, nos dice entonces que la solución, sea cual sea el ángulo, va a ser que para hallar el tiempo transcurrido, es decir, el tiempo de vuelo, vamos a recurrir a la ecuación 2. Después, con los valores obtenidos en la ecuación 2, vamos a poder calcular la altura máxima, y esa va a ser utilizando la ecuación 3. Y posteriormente vamos a utilizar la ecuación 1 para poder calcular el alcance horizontal máximo. Ese va a ser el proceso que vamos a realizar con los 4 ángulos. Entonces, antes de ello, localicemos dónde van a estar estas variables representadas. Entonces, vamos a mover un poco la gráfica aquí. Y entonces observemos dónde vamos a hacer las mediciones. Para nosotros, ¿quién va a ser el tiempo transcurrido? Pues hay que tener mucho cuidado, porque el tiempo que vamos a calcular utilizando la ecuación 2 corresponde solamente a la mitad del vuelo. Es decir, lo que nos demoraríamos en la modelación de caída libre, que es la que estamos teniendo como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, demorándonos solo en subir hasta el punto de altura máxima. De allí que entonces, con ese tiempo es que vamos a calcular esta distancia, porque es en todo el centro donde vamos a tener la altura máxima. Pero ese tiempo calculado lo tenemos que multiplicar por 2. ¿Y por qué por 2? Porque es que nos preguntan el tiempo total de vuelo y ese tiempo que calculamos apenas fue la mitad. O sea que lo tenemos que multiplicar por 2 para que nos dé la otra mitad. Y cuando ya nos da el tiempo de la otra mitad, entonces podemos decir cuánto va a ser el alcance horizontal del cuerpo acá. De ahí que entonces se muestre que el proceso de solución tiene esos pasos. Primero calculamos el tiempo que se demora el cuerpo solo en subir, asumiendo que como está en el mismo plano horizontal el sitio de despegue y el sitio de aterrizaje, entonces el tiempo lo podemos multiplicar por 2 diciendo que lo que se demora subiendo es lo que se demora bajando. 2. Podemos utilizar la ecuación 3, que es la ecuación de desplazamiento vertical, para poder hallar la altura máxima que logra el proyectil, porque precisamente lo ha de lograr en el punto donde acabamos de calcular el tiempo de vuelo que va solo en la mitad. Y cogemos ese tiempo, lo multiplicamos por 2 para hallar el tiempo total de vuelo. Y cuando tengamos ese tiempo total de vuelo, ahí sí vamos a utilizar la ecuación 1 para con ella poder calcular el alcance horizontal máximo. Y eso lo vamos a hacer con todos los 4 ángulos, atendiendo a los triángulos semejantes que mostramos en minutos anteriores. Bueno, ya teniendo claro qué es lo que vamos a medir, entonces procedemos a irnos a los cálculos. Y comenzamos.
Lo primero que vamos a hacer es reconocer que el valor de aceleración de la gravedad que nosotros tenemos es 9.806 metros por segundo por cada segundo. ¿Eso qué implica? Implica decir que cuando vamos subiendo, por cada segundo que nuestro cuerpo esté en el aire, está perdiendo una velocidad de 9.806 metros por segundo, casi 10. Entonces, uno podría hacerse como la figura de decir que el cuerpo, a medida que va subiendo, va perdiendo velocidad de 10 en 10, pero en la unidad de medición, metros por segundo, metros por cada segundo. Y cuando va bajando, entonces podríamos, con esa aproximación, decir que por cada segundo que el cuerpo está en el aire está aumentando su velocidad de 10 en 10, pero en metros por segundo. Y si usted observa, la velocidad que le fue entregada viene en unidades de pies por minuto. Entonces lo primero que hay que hacer es aplicar conversiones de unidades para llevar esa unidad de pies hasta metros y la de minutos a segundos. Entonces observemos el orden de las mediciones, de las conversiones. Primero utilizamos esta que nos dice que 30.48 centímetros corresponde a un pie. Con eso podemos cancelar pies con pies. Bueno, ya la tenemos en centímetros, pero resulta que nosotros la necesitamos en centímetros y no en metros. Entonces por eso utilizamos la siguiente factor de conversión, que nos dice que un metro corresponde a 100 centímetros. Los centímetros colocamos abajo para poderlos cancelar, entonces nos va a quedar centímetro cancelado con centímetro y ya logramos que en la parte de arriba nos quedara la unidad metro. Y el último factor de conversión a utilizar es el del tiempo, porque lo tenemos en minuto y lo queremos en segundos, entonces por eso dice que un minuto es lo mismo que 60 segundos. Entonces de allí que cancelamos minuto con minuto y nos queda la unidad segundos. O sea, de que así, ya miren que la única unidad que no está cancelada es la unidad metro y la unidad segundo abajo. Entonces, recordemos de que en fraccionarios las multiplicaciones se hacen en línea, es decir, el producto de todos los numeradores se divide por el producto de todos los denominadores. Entonces observen que arriba que nos quedaría, como el 600 tendríamos que asumir como si estuviese dividido por un 1. Pues entonces diríamos que los numeradores son 630.48, 1 del metro y 1 de minuto. Y abajo que queda dividiendo. Ese 1 que nos acabamos de inventar, pero no está escrito en la operación. Está el 1 del pie, el 100 de los centímetros y el 60 de los segundos. Esa división nos da 3.048 metros por cada segundo. Ese para nosotros va a ser entonces el tamaño de la velocidad inicial. Ese tamaño de la velocidad inicial se va a conservar en los 4 ejercicios, porque lo que va a cambiar son la relación con los triángulos semejantes para que podamos saber cuánto vale su proyección sobre el eje X y su proyección sobre el eje Y. Bueno, una vez pasada esta conversión, entonces empezamos ya el desarrollo del caso A y nos dice, bueno, comience a trabajar entonces, por favor, la ecuación 2. Listo, comenzamos con la ecuación 2 para llegar a dónde? A calcular el tiempo que se demora subiendo. Y ahí tenemos esa ecuación nos dice velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y, más el resultado del producto de G por el tiempo. ¿Por qué le puse paréntesis diciendo de que tenemos muy clara la jerarquía de operaciones? Porque he visto estudiantes que se les olvida la jerarquía de operaciones y los observé sumándome el valor de la velocidad inicial en Y con el valor de G y pretendiendo que esa suma después se multiplicaba por el tiempo. Y no, por favor. Recuerden que siempre se tendrá que hacer primero una multiplicación antes que una suma. Es el orden jerárquico de las operaciones y es algo que traemos muy claro desde grados tempranos. Por eso me atreví a colocarle ese paréntesis para que caigan en cuenta, porque ustedes lo tienen muy clarito,
en que los paréntesis significan priorización. Entonces lo que se hace primero. Entonces ahí estás diciendo de que antes de ir a sumar, primero tiene que multiplicar. Entonces como esa G y ese tiempo están junticos, entonces, ¿qué observamos? Observamos que la velocidad inicial está a este lado sumando. Entonces pasaría al otro lado el igual a ¿qué? A restar. Entonces por eso es que usted encuentra que dice que velocidad final menos velocidad inicial en Y es igual al producto de G por el tiempo transcurrido. Pero hay que tener en cuenta un detalle, y es que como el tiempo transcurrido no es una cantidad vectorial, y la operación que estamos mostrando ahí es vectorial, porque restar dos vectores da un vector, y multiplicar un vector por un número da otro vector, en el caso de G multiplicado por el tiempo, y el tiempo no es una cantidad vectorial, no podríamos decir, bueno, pues es que el vector G lo podemos pasar a dividir. No, eso no lo puedo decir así. Aunque después en la operación me parece que es lo que hago, no lo puedo decir sí porque es que el tiempo no es una cantidad vectorial. Entonces, como no es una cantidad vectorial, lo tengo que pasar a magnitud. ¿Y cómo así que pasar a magnitud? Interesarme solo por el tamaño de las operaciones. Y es por eso que usted observa que le he resaltado aquí que para pasar de este paso al paso del cálculo, le he realizado esto aquí. Y observe, ¿qué hice? La resta de los vectores de velocidad los encerré entre dos palitos. Esos dos palitos llaman la función valor absoluto, es decir, el tamaño de algo. Queda al igual y después vemos el tamaño de G por el tiempo. Como los tamaños son números, entonces dos números restados dan un número. El G es un número, entonces el tiempo también va a ser un número. De allí que entonces aquí la G está multiplicando y va a pasar al otro lado ¿a qué? Va a pasar a dividir. Y por eso es que usted observa que la expresión que nos queda dice que el tiempo es igual a la división entre el tamaño de la resta de las velocidades dividido por el tamaño del vector aceleración de la gravedad. Reemplazamos y ¿qué nos dice? ¿Cuánto vale la velocidad final en Y? La velocidad final en Y vale 0 metros por segundo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? La velocidad inicial vale 3.048, pero habíamos visto en el despeje que mostramos minutos anteriores que la velocidad inicial en Y era 4/5 de la velocidad inicial, por eso usted ve reemplazado ahí 4/5 de 3.048, y esa resta va a quedar dividida, el valor absoluto de esa resta va a quedar dividido por el valor absoluto del vector aceleración de la gravedad, que es 9.806 metros por segundo por cada segundo. Cancelando unidades, lo que nos queda es unidades de tiempo. ¿Y qué nos dice? Nos dice entonces que el tiempo que se demora el cuerpo en subir corresponde a la cantidad de 0.248664 segundos. Ustedes me dirán, profesor, ¿por qué utilizo tantos decimales? Si a nosotros profesores de matemática nos recomiendan no utilizar eso tanto, que utilicemos criterios de aproximación. Lo que pasa es que aquí pretendo mostrarles diferencias significativas y para ello necesito utilizar muchos datos decimales para poder que se nos cumplan ciertas cosas dentro de las ecuaciones. Aunque pues si usted toma solo dos decimales, pues el error no va a ser tanto tampoco. No quiere decir que yo lo esté haciendo exactamente, no. Estoy teniendo menos error que usted si toma menos decimales. Entonces, observemos que el comentario que nos dice allí, nos dice cómo delta T, o sea, tiempo transcurrido 0.248664 segundos, corresponde al tiempo transcurrido a la mitad del vuelo, es decir, coincidiendo con el punto de altura máxima. Entonces el tiempo total de vuelo será 2 veces esa cantidad. Y por ello la respuesta a la primera pregunta va a decir que el tiempo total de vuelo cuando un cañón dispara un proyectil a una velocidad inicial de 600 pies por minuto
corresponde entonces a algo cercano a medio segundo. Miren el valor, el resultado. Disculpen. 0.497328 segundos. Bueno, entonces vamos a pasar a la ecuación 3, que es la que nos va a permitir el cálculo de el vector desplazamiento máximo vertical, que para nosotros ese valor nos va a servir para decir cuánto es la altura máxima. ¿De dónde lo sacamos? De la ecuación número 3. Entonces la ecuación número 3, que es la ecuación de desplazamiento, que nos dice que el desplazamiento se obtiene de la multiplicación de la suma entre dos productos. Primer producto, velocidad inicial de y por tiempo transcurrido. ¿Cuál tiempo transcurrido? El que acabamos de hallar como tiempo de la mitad del vuelo, es decir, el 0.248664. Más el resultado del otro producto, que es la constante 1/2, multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por ese tiempo de 0.248664 elevado al cuadrado. Entonces miren que ahí están los reemplazos. ¿Tiene la velocidad inicial en y? La velocidad inicial en y son 4/5 de 3.048. El tiempo transcurrido es 0.248664. Va la constante 1/2, va la aceleración de la gravedad 9.806 metros sobre segundo al cuadrado en menos j, porque la aceleración de la gravedad siempre apuntando hacia abajo, mientras aquí la velocidad estaba en j positivo, lo que llevará a que al final lo que tengamos sea una resta, y el tiempo elevado al cuadrado, observe, 0.248664 elevado al cuadrado. Entonces, lo que está acabando de decir, miren, este menos que está aquí se va a multiplicar por este más y va a terminar siendo un menos. Y por eso entre esas dos cantidades, los resultados de dos productos, va a haber una resta. Y observemos las cantidades. Entonces, 4/5 multiplicado por la velocidad inicial de 3.048 en J y multiplicado por el tiempo de 0.248664 nos da como resultado 0.606342 metros en J positivo. Y como el menos se lo sacamos al menos J del segundo producto, entonces ya nos va a quedar J positivo también. Entonces, y miren que el resultado de multiplicar 1/2 por 9.806 y por el resultado de 0.24 elevado al cuadrado nos va a dar 0.303171 en J. Y observe un detalle especial. Esta cantidad es el doble de esta cantidad. Y por tanto, el resultado debe ser la mitad de él. Y aquí, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué representa esta primera cantidad? O sea, el resultado de velocidad inicial por el tiempo. Eso representaría que el cuerpo se moviera siempre manteniendo la misma velocidad. O sea, que sería como la aspiración de altura que tendría el cuerpo si hubiese tenido un movimiento rectilíneo uniforme. Pero como existe la gravedad y la gravedad está aquí, es para interrumpir las aspiraciones de altura que tiene ese cuerpo. Entonces el cuerpo, a medida que va subiendo, va perdiendo velocidad, y lo que deja de subir es lo que corresponde a la segunda cantidad. Por tanto, si la primera cantidad es lo que aspiraba a subir y la segunda cantidad lo que deja de subir, pues el resultado es lo que efectivamente logra subir. Y eso es algo que nos debe quedar, de que en el movimiento de caída libre, cuando el cuerpo va subiendo, solo logra subir la mitad de lo que lograría si hubiera mantenido el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces ya sabemos dos resultados. Que el tiempo que se demoró para lograr la altura máxima es 0.248664, lo que nos lleva por ahí derecho a que el tiempo total de vuelo sea 0.497328 segundos, casi medio segundo, y que la altura que logró elevarse sobre el piso con ese disparo fue 0.303171 metros. Algunos dirán, no, pero ese cañoncito no tiene ni 5 pues, de ganas. Sí, eso fue un valor bajito que utilicé
para que les hiciese fácil la comprensión en las multiplicaciones. Entonces, ya teniendo la altura máxima, lo único que nos falta calcular es el alcance máximo horizontal. Pero en el alcance máximo horizontal, ¿qué vamos a utilizar? ¿El tiempo de 0,24? No, el tiempo de 0,49, porque tiene que ser el tiempo total de vuelo. Y es lo que vamos a observar en lo que sigue. Entonces ya nos dice que vamos a utilizar la ecuación 1 para el alcance máximo horizontal. Entonces esa ecuación 1 del alcance máximo horizontal, que nos dice, alcance máximo horizontal es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo total de vuelo. ¿Y qué es la velocidad inicial en x? Recordemos la relación de triángulos semejantes que teníamos anteriormente. Habíamos dicho que era 3/5 de la velocidad inicial. Entonces, por ello usted observa que él dice 3/5 del valor de la velocidad inicial, que era 3.048 metros, y que lo vamos a multiplicar por el tiempo total de vuelo, que es 0.497328 segundos. Y eso nos trae como resultado que el alcance máximo horizontal es 0.909513 metros en I. Eso fue para el caso cuando el ángulo es 53.3. Bueno, vamos a ir al segundo caso, el ángulo de 30 grados. Entonces vamos a retornar al triángulo para que establezcamos las relaciones y no nos vayamos a confundir. Observemos el triángulo de 30. Entonces, observando ese triángulo de 30, miramos aquí a la izquierda de la pantalla, ¿qué vamos a establecer entonces? Pues vamos a establecer ahora entonces de que velocidad inicial en x va a ser igual a este lado, raíz de 3 sobre 2 dividido 1, que es la hipotenusa. Entonces va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 dividido 1 multiplicado por el valor de la velocidad inicial. Y para el caso de velocidad inicial en y, entonces para la velocidad inicial en y vamos a utilizar este valor, el 1/2, y esta hipotenusa de 1. Y eso me va a decir entonces que la velocidad inicial en y va a terminar siendo 1/2 dividido 1, que multiplica a la velocidad inicial. Bueno, entonces ya teniendo eso allí, ¿qué vamos a decir? Hacemos entonces a nuestros cálculos y observemos qué vamos a ver. Nos dice entonces caso B, porque es el caso del ángulo de 30 grados. Ya habíamos sacado que de la ecuación 2 nos salía que el tiempo en el que se logra la altura máxima, es decir, la mitad del tiempo de vuelo, total de vuelo, es el valor absoluto de la resta entre la velocidad final y la velocidad inicial dividido por el valor absoluto del vector g. Entonces, observando eso allí, ¿qué escribimos? Escribimos, ¿cuánto vale la velocidad final? Vale 0, porque en el punto de altura máxima. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en y? Recordemos la expresión que acabamos de ver. 1/2 dividido 1 multiplicado por el valor de la velocidad inicial, que es 3.048. Y lo dividimos por la aceleración de la gravedad, que es 9.806. El resultado de todo eso que nos da 0.155415 segundos. Ve, un tiempo menor. O sea que parece ser que entre más pequeño el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, menor va a ser el tiempo de vuelo, comparándolo con las mismas velocidades iniciales. Porque alguno de ustedes me va a decir, ¡ay, momentico!
Miremos los ejemplos con los cuales usted nos contextualizó en la explicación de este movimiento, con el salto de las señoras del ciclo olímpico, en los Olímpicos de Tokio. Sí, pero es que había grandes diferencias en el tamaño de la velocidad inicial entre una y otra. Eso fue lo que marcó la diferencia, porque si todas se hubieran lanzado a la misma velocidad, pues la que permaneció menos tiempo en el aire tendría que ser la que menos hubiese elevado. Vamos a ver si eso nos relaciona. Entonces ya tenemos ese tiempo. Listo. Y vamos a leer sobre él. ¿Qué nos dice? Nos dice que como el tiempo es 0.155415 segundos, ese corresponde al tiempo transcurrido a la mitad del vuelo, es decir, al punto de altura máxima. Entonces el tiempo total de vuelo es 2 veces esa cantidad. Y eso nos va a decir entonces que el tiempo total de vuelo cuando el ángulo es 30 grados y con esa velocidad inicial de 3.048 metros sobre segundo corresponde a 0.31083 segundos, como una reducción del 40% con respecto al valor que habíamos hallado para el ángulo de 53.3. Bueno, ya teniendo esos valores de tiempo, tanto el tiempo a la mitad del vuelo como el tiempo total de vuelo, vamos a proceder a utilizar la ecuación 3 para encontrar la altura máxima. Pero ahí nos dice ecuación 3. Entonces vamos a enfocar pantalla. La misma ecuación de siempre, la de que la altura máxima la vamos a encontrar como resultado de la suma de dos productos, velocidad inicial por tiempo transcurrido. ¿Cuál tiempo transcurrido? El 0.15, 54.15 que tenemos como tiempo en el cual se logró la altura máxima. Y el otro elemento que vamos a sumar es el producto de la constante 1 medio por el valor de la aceleración de la gravedad 9.806 metros por segundo por cada segundo y multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Entonces reemplazamos. ¿Qué nos dice entonces? Dice velocidad inicial en Y. Entonces recordemos que es 1 medio de 1 y multiplicado por 3.048 metros por segundo en J, porque esa velocidad va hacia arriba en sentido positivo. Multiplicado por el tiempo transcurrido, 0.1554 segundos. Más el resultado de la constante 1 medio por el valor de la aceleración de la gravedad 9.806 metros sobre segundo al cuadrado en J negativo, y entonces ese negativo que está ahí al multiplicarse con este positivo va a terminar siendo negativo y eso genera una resta, hace la J positiva pero termina generándose una resta operacional y multiplicado por el valor al cuadrado de 0.155415 segundos. Esos resultados que nos va a dar, veámoslos retirando el resaltador, el resultado de esta operación es 0.236852 metros en J positivo. ¿Eso qué valor que representa? Recordemos, lo representaría lo que lograría de altura ese proyectil si se hubiese mantenido a velocidad constante hacia arriba. ¿Y qué valor representa la otra cantidad? Queda restando por lo que ya explicamos con el signo y miren que da 0.118426. Y ese 0.118426 es la mitad del valor inicial. ¿Y eso por qué? Porque ya sabemos de que el cuerpo logra ascender solo la mitad de lo que aspiraría a haber ascendido si hubiese tenido movimiento uniforme. Es decir, entonces que la altura máxima que logra ese cuerpo elevarse es 0.118426 metros. Ya tenemos la altura máxima que nos queda faltando por calcular, la ecuación 1, que es para calcular el alcance máximo horizontal. Y en el alcance máximo horizontal, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la velocidad en X y el tiempo total de vuelo, no el 0.15, sino el 0.31, 0.38 segundos. Y la velocidad en X. Y entonces vamos a tener mucho cuidado con ese cálculo de esa velocidad. Vamos un poco la pantalla aquí para observarlo mejor. Entonces observemos. Dice, velocidad inicial proyectado sobre el eje X.
De la relación que habíamos hecho de triángulos semejantes antes de comenzar el ejercicio, dijimos que la velocidad inicial en X era raíz de 2 sobre 2 y dividido sobre 1, por eso es que usted encuentra el valor aquí, multiplicado por el tamaño de la velocidad inicial, 3.048. Ah, profesor, pero es que yo ya había hecho esa conversión antes y aquí puso fue el valor directo, ¿eso cambia algo el resultado? No, solo formas de escribir. Entonces, y lo vamos a multiplicar por quién, por el tiempo total de vuelo, ¿cuánto? 0.31, 0.38 segundos. Y la multiplicación de todo eso, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0.819293 metros en I. Si ya comparamos los resultados, ¿qué vamos a encontrar en estos movimientos? Y es el comentario final que está allí. ¿Cuánto nos dio el tiempo total de vuelo en 30 grados? Nos dio 0.31. ¿Cuánto nos dio el tiempo total de vuelo en 53 grados? Nos dio 0.49. O sea que parecería ser que a medida que el ángulo va creciendo, el tiempo total de vuelo va creciendo. Parecería ser, comparando entre estos dos. Ahora, ¿qué vemos con respecto a la altura? Con respecto a la altura vemos que la altura lograda con 30 grados es 0.1184 metros, mientras la altura lograda con 53 grados fue 0.30, casi 3 veces. O sea que parecería ser, por la comparación entre estos dos valores, que la altura máxima va aumentando a medida que se aumenta el ángulo. Ahora, veamos qué sucede con el desplazamiento horizontal, es decir, el alcance máximo horizontal. El alcance máximo horizontal nos dio todo lo contrario. No, disculpen. El alcance máximo horizontal para 30 grados nos dio 0.81. Y el alcance máximo horizontal para 53 nos dio 0.90. Entonces también se conserva esa relación de menor que, donde nos dice que parecería ser, comparando esas cantidades, que a medida que va aumentando el ángulo, aumenta el alcance máximo horizontal. Pero para que saquemos unas conclusiones certeras, no hace falta valorarlo en el ángulo de 45 y en el ángulo de 60 grados. Entonces, en una segunda parte de este mismo video vamos a ver el cálculo correspondiente para 45 y para 60 grados. No se despeguen de la pantalla. Ya regresamos. Continuando entonces con nuestro proceso, vamos a desarrollar los dos últimos triángulos, el triángulo para el ángulo de 45 y el triángulo para el ángulo de 60 grados centígrados. Entonces vamos a observar lo siguiente. Si observamos el triángulo de 45 grados, resaltémoslo, entonces observaremos que ambos catetos para el cálculo de la velocidad tienen la misma proporción, raíz de 3 sobre 2, lo que nos va a llevar entonces a que tanto velocidad inicial X va a ser igual a velocidad inicial y ambos van a ser igual entonces a raíz de 2 sobre 2 dividido 1 de la velocidad inicial. Entonces observaremos que en ambas ecuaciones, tanto para el alcance como para la altura máxima, como para el cálculo del tiempo, siempre intervendrá raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la velocidad inicial. Porque en este caso, en el caso del ángulo de 45, los dos catetos son iguales en el triángulo. Entonces vamos a observar esa situación en la resolución para 45 grados. Y en el caso de 60, pues en el caso de 60 ya sabemos que nos va a dar invertido el proceso con respecto a lo que teníamos en el ángulo de 30. Es decir, cuando vayamos a calcular B y X va a ir con un medio. Y cuando vayamos a calcular B y Y
va a ir con raíz de 3 sobre 2. Todo lo contrario a lo que hicimos con el triángulo de 30, pero ya lo veremos más en detalle cuando lo estemos trabajando. Entonces vamos a las operaciones del ángulo de 45. Vamos a la pantalla. Vamos al cálculo. Bueno. Entonces, pues el procedimiento es similar, en donde comenzamos por la ecuación 2. Al comenzar por la ecuación 2, entonces ya sabemos de que el tiempo corresponde al valor absoluto de la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial, dividido por el valor absoluto de la aceleración de la gravedad. Tenemos planteado aquí. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad final en y? Pues vale 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en y? Te recordemos, raíz de 2 sobre 2 dividido 1 y multiplicado por el valor de la velocidad inicial, que es 3.048 metros por segundo. Y eso lo vamos a dividir por 9.806, tal cual como está planteado acá. El resultado entonces es que el tiempo en el que se logra la altura máxima es 0.2197 segundos. Y como nos dice el comentario, que ya tenemos muy común, como ese tiempo 0.2197 segundos corresponde al tiempo transcurrido a la mitad del vuelo, es decir, el punto en el que se logra la altura máxima, entonces el tiempo total de vuelo va a ser 2 veces esa cantidad, lo que implica entonces que el tiempo total de vuelo corresponde a la cantidad de 0.43958 segundos. Observemos de que para 53 grados era 0.49 y para 45, 0.43. Parece que se está cumpliendo una cierta relación. Seguimos entonces con el cálculo de la altura máxima. Entonces, en el cálculo de la altura máxima tomamos en cuenta la ecuación 3 y cuando tomamos en cuenta esa ecuación 3, pues planteamos la altura máxima es igual al resultado de la suma de dos productos, velocidad inicial en y por el tiempo transcurrido. ¿Cuál tiempo? El que acabamos de calcular como 0.21979, que corresponde al punto en el que se logra esa altura, multiplicado por la velocidad inicial en y, más el otro producto que es un medio por la aceleración de la gravedad, 9.806 en menos j, y multiplicado por el cuadrado de ese tiempo, por el cuadrado de 0.21979. Recordemos entonces que este menos que está aquí sale a multiplicarse con este más y eso nos va a dar una resta. Y cuando analizamos qué nos va a suceder, ¿cuánto da el producto de raíz de 2 sobre 2 multiplicado por 3.048 y multiplicado por 0.2197? Eso nos da 0.473704 metros. ¿A qué responde esa cantidad? En J positivo, ¿no? ¿A qué responde esa cantidad? Lo que subiría el cuerpo si hubiese mantenido su velocidad en movimiento rectilíneo uniforme durante 0.2197 segundos. Pero como la gravedad lo está frenando, entonces no le permite subir todo eso. ¿Qué le restringe de subir? Le restringe de subir el resultado de esta multiplicación, que es 0.236852. Y cuando comparamos esas dos cantidades, pues resulta que esta cantidad es el doble de esta cantidad. Por tanto, el resultado de esa resta termina siendo la mitad de la primera cantidad, 0.236852 metros en J. Eso es lo que logró subir el proyectil cuando fue lanzado con un ángulo de disparo de 45 grados con respecto al horizontal. Aquí podría decirse con respecto al horizontal o con respecto a la vertical, porque ambos ángulos son iguales. Cuando ya vayamos a calcular el alcance máximo horizontal, entonces subimos un poco la pantalla, borremos las huellas del resaltador. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que utilizando esa ecuación número 1, entonces tendremos que el alcance máximo horizontal corresponde a la multiplicación de la velocidad inicial en x por el tiempo total de vuelo. Y el tiempo total de vuelo son los 0.43958. Y la velocidad inicial en x, pues como tienen el mismo tamaño de catetos en el triángulo, entonces vuelve a ser raíz de 2 sobre 2 multiplicado por 3.048, como aparece aquí. Cuando hacemos esa multiplicación, ¿qué encontramos?
encontramos que el alcance máximo horizontal es 0.947409. Cuando ya nos vamos al caso D, o sea, al caso de 60 grados, entonces vamos a recordar allá las relaciones en el triángulo. Hacemos las relaciones en el triángulo y ¿qué vamos a tener? Recordemos que estamos analizando este triángulo que tenemos en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Y entonces ese que nos va a decir, que B sub I X va a ser igual entonces a 1/2 dividido 1 por la velocidad inicial, porque miren que el 1/2 es el que aparece con respecto a X. Y de manera similar vamos a relacionar con Y, porque entonces con Y me va a decir que la velocidad inicial en Y, esa va a ser igual a ¿quién? Ya es con este factor que está aquí, o sea, raíz de 3 dividido 2 sobre 1, y eso va multiplicado por la velocidad inicial. Entonces, recordemos, cuando vayamos a utilizar velocidad inicial en Y, va con raíz de 3 sobre 2, porque como al dividir por 1, pues da lo mismo. Y cuando vayamos a utilizar velocidad inicial en X, va con 1/2. Teniendo eso ya en cuenta, pasamos a los cálculos. Ponemos la pantalla lo que necesitamos y empezamos. Entonces, dice, pues de la ecuación 2 ya traemos que el tiempo transcurrido es igual al valor absoluto de la diferencia de velocidades entre la velocidad final y la velocidad inicial, dividido por el valor absoluto de la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto vale la velocidad final en Y? Vale 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? Como les dije que con Y iba raíz de 3 sobre 2, observenlo en raíz de 3 sobre 2 sobre 1, multiplicado por 3.048 metros por segundo, y dividido por 9.806 metros sobre segundo por cada segundo. Cuando eliminamos unidades, nos queda entonces que el tiempo medio de vuelo, es decir, el que se logra cuando llegamos al punto de altura máxima, es 0.269186 segundos. Bueno, pero como ese tiempo es el que corresponde al del logro de la altura máxima, entonces el tiempo total de vuelo es 2 veces esa cantidad, y cuando tengamos un ángulo de 60, entonces el tiempo total de vuelo va a corresponder a 0.538372 segundos. Teniendo ya en cuenta esos dos valores del tiempo, el que logramos cuando es la altura máxima y el que logramos en el tiempo total de vuelo, siendo que el que logramos en la mitad, es decir, el de la altura máxima, nos va a servir para el desplazamiento vertical, o sea, el cálculo de la altura máxima, y el del tiempo total de vuelo nos va a servir es para el cálculo de el alcance máximo horizontal. Entonces procedemos a ingresar a la ecuación 3, y en la ecuación 3 que encontramos, utilizando el desplazamiento vertical, vamos a tener que, dice que es el resultado del producto de la suma de dos productos. El primer producto es velocidad inicial en Y por el tiempo transcurrido. ¿Cuál tiempo transcurrido? El 0.269186 segundos. Y sumado al resultado del otro producto, 1/2 por la aceleración de la gravedad, por ese tiempo de 0.2691, pero elevado al cuadrado. Entonces vamos a acomodar acá un poco para que veamos esa cuenta. Perdón. Y al hacer ese reemplazo, ¿qué obtenemos? Entonces nos dice, velocidad inicial en Y por el tiempo transcurrido. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? Pues recordemos que ahí entra a jugar el raíz de 3 sobre 2. Mírenlo entonces, raíz de 3 sobre 2 sobre 1, multiplicado por el valor de la velocidad inicial 3.048 en J positivo. ¿Y multiplicado por cuál tiempo? Por el tiempo en el que se logra la altura máxima, 0.269186 segundos. Más, aunque entonces cuando este menos que está aquí pase a multiplicarse con este más, va a quedar en una resta y va a quedar esa cantidad en J positivo, y así
Así vamos a poder hacer una operación entre el primer elemento que tiene J positivo y el segundo elemento que también va a tener J positivo. Sacándolo de allí, dejándolo en la operatividad como signo menos. Entonces nos va a quedar el valor de 1 medio por 9.806 y por el cuadrado de 0.269186. ¿Eso qué resultado nos trae? Pues miren, el resultado de esta primera operación nos da 0.710555 en J. Y el resultado de la segunda parte del segundo producto, entendiendo que va con un signo menos, es 0.355276. Allí hubo una pequeña discrepancia en el sexto decimal. ¿Por qué? Porque por la función de redondeo allí. Entonces nos da que la altura es 0.355279. En el otro era 7,6. Pero ahí podemos seguir observando que el resultado corresponde a la mitad de lo que tenemos como el primer número. Entonces, ¿cuánto fue la altura que se logró con el ángulo de 60 grados? 0.355279. Y allí ya parece como que se nos estuviese dañando un cierto cálculo. Parecería. ¿Será? O ya tenemos un parámetro constante. Ahora lo vamos a observar en un resumen donde tenemos todo. Y vamos al cálculo del alcance máximo horizontal. En el alcance máximo horizontal tengamos en cuenta que ya tiene que ir ese el tiempo de 0.5383 porque es el tiempo total de vuelo. Fijamos un poco la pantalla y miramos el detalle. Entonces nos dice alcance máximo horizontal, es igual a velocidad inicial en X por el tiempo total de vuelo. Allí en velocidad inicial en X, ¿ya qué valor tiene que ir? Pues con X va es 1 medio. Pues por eso dice acá, por eso dice acá 1 medio dividido por 1 multiplicado por 3.048 metros por segundo en I, porque estamos en la dirección X. Y ahora con el tiempo de vuelo que es 0.538372 segundos. Eso nos da 0.820478 metros. Y ese sí es un dato extraño. ¿Por qué es un dato extraño? Porque parece menor que otros. Y porque si el ángulo está subiendo. Y esas son las conclusiones que vamos a sacar de este movimiento parabólico. Y ustedes ven que les he colocado como parte final del video un resumen. Aspiraba a que cuando desarrollaron el taller pudiesen llegar hasta estas cifras para que hicieran este análisis. Pero a veces se me están pegando en cosas operacionales y por favor, hay que ponerle juicio a lo que se está haciendo para asistir a la clase de física y que llegar estudiadito. No es saber con qué nos va a salir el profesor, por favor. Entonces, yéndonos a esto, vamos a ver cómo este resumen. Entonces observemos una cosa. He colocado allí en orden ascendente de los ángulos los tres resultados que hemos podido ver. Entonces observemos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, aquí están los datos correspondientes a grado, a 30 grados de inclinación, a 45 grados, a 53.13 grados y a 60 grados. Lo que aparece en color rojo son los valores máximos. Entonces vámonos en el análisis del tiempo. Entonces vamos a analizar primero el tiempo. Vámonos por el renglón. Con 30 grados el tiempo fue 0.155415 segundos. Con 45 grados ya el tiempo subió a 0.21979 segundos. Subió casi un 50%. Cuando ya subimos a 53.13, el tiempo subió de 0.21 a 0.24. Ya va subiendo un poquito más. Y cuando llegamos a 60 grados, ya el tiempo fue 0.269186. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que entre más alto sea el ángulo de inclinación con respecto al horizontal del lanzamiento de una modelación de tiro parabólico o movimiento parabólico, sea un proyectil, una pelota, el objeto que sea, entonces entre más alto sea el ángulo de inclinación, mayor será el tiempo de permanencia en vuelo. ¿Por qué?
allí el cuerpo se va a demorar lo mismo en caer, y aquí estamos colocando el tiempo que se nos demoró en subir hasta el punto de altura máxima. Entonces, miren el detalle: 15, 21, 24, 26. Bueno, vámonos a la altura máxima. Entonces observemos que para 30 grados, ya vamos para ahora para el segundo renglón, para 30 grados la altura máxima nos dio 0,1184 metros. Para 45, 0,2368. Eso es casi el doble. Para 53 ya subió hasta 0,30. Subía considerable. Y para 60 ya subió a 0,35. Entonces observemos que la altura máxima se logró en el mayor ángulo. O sea que podíamos establecer la relación de que en el movimiento parabólico, entre más tiempo se permanezca en el aire, mayor altura se logrará, siempre y cuando estemos comparando dos movimientos que tengan la misma magnitud de velocidad inicial y se respete el hecho de que los cuerpos deben estar a que el sitio de despegue y el sitio de aterrizaje se deben encontrar sobre el mismo plano horizontal. Les ofrezco una disculpa por el aviso que apareció allí, pero se me olvidó colocar el teléfono en modo avión para que no me salieran esas cosas, y ya estamos terminando el video. Ahora, en el caso del alcance máximo horizontal, observemos muy bien lo que sucede. Miren que para el ángulo de 30 nos dio 0,8192. Ya para el ángulo de 90 nos dio 0,94, casi un metro. Pero para el ángulo de 53 volvió a rebajar. Había subido a 45, subió. Entonces llevamos como el parámetro de que a medida que iba subiendo el ángulo, iba subiendo también el alcance máximo horizontal. Pero llegamos a un valor máximo en 45 grados y empezó a bajar en 53 otra vez. Y miren que seguimos avanzando en ángulo en el 60 y ya es todavía más bajo, hasta 0,82. Muy similar al de 30, ¿no? Entonces, ¿qué podemos establecer allí como relación? Que teniendo en cuenta que la velocidad inicial sea la misma en todas las comparaciones y que el cuerpo tenga el mismo punto de lanzamiento y de aterrizaje, se encuentre en el mismo plano horizontal, entonces vamos a encontrar que el alcance máximo horizontal logra un máximo de valor en el ángulo de 45 grados. Si le tenemos menos ángulo, se logra menos alcance horizontal. Y si le tenemos más ángulo, se logra menos alcance horizontal. Entonces, si lo llevamos a el análisis de las atletas que estaban de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entonces ustedes dirán, pero usted mismo nos dijo que a la Ana Peleteiro el técnico le está recomendando que permanezca mucho tiempo en el aire, por eso ella toma ese ángulo de inclinación tan fuerte. Sí, buscando a ver si logra ese ángulo de 45 que la lleve con su impulso lo más lejos que ella pueda. Pero ustedes dirán, pero mire que ganó la venezolana y la venezolana no se levanta prácticamente nada. Entonces, ¿cómo es que logró el máximo alcance horizontal? Pues porque traía una velocidad inicial en X muy alta. Y ella suple la falta de tiempo en el aire con una velocidad muy alta. Entonces ella sabe que su fuerte es el impulso. Entonces a cada cuerpo, a cada biometría se le analiza lo que mejor se le puede explotar. Ella tiene una larga longitud de pierna y por tanto puede lograr un alto impulso horizontal y por eso no necesita tanto tiempo de elevación. A la otra persona le estamos buscando el entrenamiento para llevarle a ese ángulo de 45 y poder lograr la conclusión que está acá. Espero que con este ejercicio, su repaso concienzudo, puedan ustedes captar y aprender para sí las principales cualidades de este movimiento parabólico. Que tengan un buen día.